chicos, el día de ahora vamos a ver una herramienta, solo el conocimiento de un par de herramientas más bien, que nos ayudan a llevar a otra escala los elementos que nosotros querramos dentro de un dibujo en AutoCAD. Nosotros tenemos dos herramientas, en este caso, que son bastante útiles. Una de ellas es la herramienta Escala, que se encuentra aquí, que nos ayuda a proporcionar los elementos que nosotros tenemos. Para ello estoy ocupando este ejercicio de un disco en donde tiene dentro otra serie de discos más pequeños y que digamos en la vista isométrica se nos hace difícil o se nos hace un poco más tardado estar desarrollando cada una de las circunferencias con la técnica de isométrico. Considerando esto, he comenzado con esta figura que tengo acá, que equivale al radio de 8 metros, de 8 unidades. Entonces, o sea que en diámetro tenemos 16 unidades como está descrito acá. Muy bien, ese sería el disco mayor. Sin embargo, tiene un disco interno un poco más pequeño. En este caso se logra ver el disco que es de un radio de 3, o sea, un diámetro de 6. Sabiendo esto, y en vez de comenzar a dibujar todo el elemento, puedo hacerlo de dos maneras. Una de ellas es, como les dije, es ocupando la herramienta Escala, pero esta herramienta Escala tiene dos opciones, las cuales utilizo para llevar a escala, y otra herramienta es una que se llama alinear. Alinear tiene sus funciones, pero en este caso vamos a ver primero la de escala. Muy bien, sabiendo esto, tengo el disco interior que sería de un diámetro de 6, o sea, un radio de 3, y para evitar dibujar todo esto, yo simplemente digito o realizo la línea con el tamaño que a mí me interesa. En este caso 6 unidades. Este sería. Incluso le voy a cambiar de color para que se vea la diferencia. Sabiendo esto, hago una copia de referencia por si sale, digamos, algún tropiezo en el dibujo, pero yo lo puedo corregir. Entonces, en primer lugar, traslado la dimensión que a mí me interesa de este elemento a un extremo de la línea o del segmento digamos de línea que me va a servir para dimensionar los límites de la figura. ¿A qué me refiero? O sea que a mí me interesa dimensionar todo el elemento, o por lo menos ocupar esto como referencia, este lado como referencia, sobre dónde va a ser el inicio y dónde va a ser el final, para llevarlo a escala a una dimensión igual a la línea roja que vemos acá. Sabiendo esto, ocupo la herramienta Escala. En este caso, selecciono Escala. Me dice el indicador que debo seleccionar el objeto que deseo escalar, y después de seleccionarlo, le doy un Enter. Muy bien, sabiendo esto, me dice especifique el punto base, o sea que de dónde dónde va a ser anclado la escala, que no se va a movilizar, o un punto de anclaje que no le permita movilizar el resto del elemento. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que le doy un clic en esta esquina y no importa hacia dónde vaya, este va a ser el punto de anclaje que me define hacia dónde quiero llevar la escala. Ahora, yo puedo escalarlo sabiendo una proporción. Digamos, si yo quisiera o conociera que la circunferencia o este elemento va a tener una medida del doble, simplemente presiono un factor de 2 porque deseo duplicar la medida. Si fuera
Si fuera en el otro sentido, digamos, vamos a cambiar esto así. Si fuera en el otro sentido que quisiera disminuirlo, vuelve a pasar lo mismo. Selecciona el elemento, ocupo un punto para escalarlo, o sea que de este punto no se va a mover, ese punto no se va a mover, solo que me va a servir para referencia. Y quisiera disminuirlo a la mitad, tengo que digitarlo como 0.5 y se reduce a la mitad la distancia. Esa es una de las funciones de escala, pero como no todas las figuras vienen a una proporción regular, puedo ocupar la siguiente función. Vuelvo a presionar el botón escala, selecciono todo lo que me interesa escalar, le doy un enter, ubico el punto de anclaje y digito la letra R, le doy un enter y vuelvo a especificar. R significa de referencia. Vuelvo a especificar dónde va a ser mi punto de anclaje y posteriormente a eso mi punto final con el cual voy a proporcionar el elemento. Entonces, si se fijan, el punto inicial no se mueve y el punto final es hasta donde yo lo deseo llevar. Así que en este caso busco el final de la línea roja porque es la medida que a mí me interesa llevarla. Ahora ya proporcioné el elemento y ya tengo esta figura con el tamaño o la medida que había establecido anteriormente. En este caso sería la medida de 6 como diámetro. Muy bien, eso es uno de los puntos, que sería escalar con la herramienta escala. Ahora tengo otro elemento que sería, otra herramienta que sería la herramienta alinear. Alinear tiene dos funciones. Una de ellas es que no importa la figura que yo posea, simplemente digito AL, que significa alinear, le doy un enter y selecciono todo el dibujo que deseo alinear. Después de seleccionado, presiono un enter y ubico a través del anclaje que me permite el low snap, selecciono y ubico los puntos de referencia que necesito para que me haga el alineamiento de esta línea. Después de haberlo seleccionado, si se fijan, hay dos líneas blancas que son solo guías, no es un dibujo real, sino que es una guía. Después de haber hecho eso, le presiono un enter. Me va a decir que si deseo escalar, o sea, llevar a escala con respecto a los puntos que yo establecí previamente. En este caso, mi interés era alinear y no escalar, entonces le digo que no. Simplemente me alinea la figura de acuerdo a, digamos, al eje que a mí me interesó. Retornando, de la misma manera va a funcionar digamos esta herramienta, pero vamos a ocuparla en el concepto de escala. Volvemos a hacer lo mismo, AL, enter, seleccionamos el elemento, le damos un enter y ocupamos los puntos de referencia para que me proporcione la figura de acuerdo a la línea o al segmento donde yo deseo que escalee. O sea que en este caso estamos tirando dos conceptos. Una es alinear y la otra es escalar. Entonces, después de eso, presiono un enter y me va a preguntar si deseo llevar a escala la figura que he seleccionado previamente. Entonces, en este caso sí me interesa y le digo que sí. Así que automáticamente me lo lleva a escala, proporcionando la medida que anteriormente les había mencionado. Esa es la lógica con la cual ustedes pueden trabajar
los dibujos en AutoCAD y pueden ayudarse, pero para poder lograr llevar a escala algún elemento. Espero que les haya servido. Nos vemos en clases.